Introducción. Buenos días a todos otra vez. Este vídeo es la continuación de las 3 partes que ya he subido en el canal e incluye escenas eliminadas, editadas y también citaré algunos diálogos entre los personajes que han sido modificados o directamente censurados para su emisión en Estados Unidos, pero no voy a ser muy detallista respecto al guión porque abundan las modificaciones prácticamente en todos los capítulos, y muchos de estos diálogos son irrelevantes. Algunas de las censuras aquí citadas ya han sido mencionadas en la primera parte que subí en mi canal, pero en este vídeo yo les agregué más detalles. En esta cuarta parte voy a empezar con las escenas censuradas de los episodios de la sexta temporada. Dicha temporada pertenece a la generación avanzada de la serie Rubí y Zafiro. Aclaro también que voy a enumerar la lista de episodios contando desde el primer capítulo de la serie Rubí y Zafiro y no desde el primer capítulo de la primera temporada. Episodio 1. En este primer capítulo se reemplaza la imagen del segmento colocado previo al espacio publicitario de la versión japonesa donde se muestra a los personajes, por otra versión actualizada en donde se pregunta el nombre del Pokémon según su silueta en la versión occidental. Episodio 2. Hacia el final de este capítulo se corta una breve escena de 3 segundos donde el equipo Rocket hace un gesto facial llamado Akambe, el cual es considerado ofensivo en Japón. Episodio 3. Siguiendo la inclusión de nuevos protagonistas en la serie, en este capítulo se añade a Max en el Eyecatcher japonés, mientras que la versión del occidente mantiene su tradicional pregunta sobre qué Pokémon muestra la silueta. En la versión del occidente se elimina una corta escena de 2 segundos donde se ve a Shanks del equipo Rocket corriendo con la cabeza en llamas por el movimiento Ascuas de Torchic. Similar a lo anterior, otra escena de 3 segundos que fue censurada en el occidente muestra a Max víctima del ataque tipo fuego de Torchic. Por alguna razón en la versión estadounidense transmitida por Kids W este capítulo presentaba un zoom que no incluía los bordes, en comparación con la versión japonesa. Dicha modificación estuvo presente en muchos capítulos como por ejemplo desde el episodio 10 al 16. Por razones desconocidas en la versión occidental del capítulo transmitida por Kids W en una escena se modifica el diseño de los estuches de medallas entregados por Norman a Ash y May. En una escena del capítulo se presenta el siguiente diálogo. May. Torchic. Utiliza ascuas, se muestra una imagen de un hongo. Max responde. ¿Has dicho ascuas? Y May contesta. Oh, si eso es lo correcto, Torchic utiliza ascuas. La imagen del hongo en el fondo no tiene mucho sentido si uno escucha el doblaje en inglés porque se hace alusión a un juego de palabras entre la similitud del nombre de la palabra hongo y el nombre del ataque ascuas escrito en idioma japonés, que es solo comprensible para quienes dominan este idioma. Episodio 4. Al igual que con la introducción de los acompañantes de Ash por la región en Hoenn en capítulos anteriores, se introduce a Brook en el Eyecatcher de la versión transmitida en Japón. Algunas comidas también son mal traducidas del japonés en este episodio. Por ejemplo, Ash llama galletas de chocolate cuando en la versión en japonés sería simplemente chocolate. Lo mismo ocurre en otra escena del doblaje en inglés cuando Shanks llama sándwich en lugar de decir simplemente bolas de arroz o onigiri. Episodio 5. Después de mostrar el título del capítulo, en la versión occidental se corta una escena de 3 segundos donde se ve a los protagonistas caminando sobre un camino. Episodio 7. Se corta una breve escena de 2 segundos donde se ven las galletas de Brook. En este capítulo se modifican 2 escenas de la versión original para la distribución en Occidente. Cuando Treecko golpea a Jessie en la cara, parte de la escena se reemplaza por una imagen en pantalla completa que indica un impacto. Lo mismo ocurre en otra escena donde Meowth es golpeado y se muestra la misma imagen del impacto con estrellas. En el doblaje japonés el ataque utilizado por Pikachu al final del capítulo es nombrado como trueno mientras que en el doblaje en inglés se le llama rayo. Episodio 13. Por razones desconocidas para la versión occidental del capítulo se modifica el nombre del letrero pasando de Pokémon Contest, concurso Pokémon, a Pokémon Competition, competición Pokémon. Lo curioso de esta edición es que durante todo el capítulo se hace referencia al evento como concurso y no competición Pokémon. También se le sigue llamando concurso en futuros episodios. Una escena de 13 segundos fue removida en la versión occidental donde un entrenador presenta a su Shinx en el concurso. Esta censura fue debido probablemente a la polémica racial por el color de piel de Shinx. Episodio 17. Al igual que en el tercer capítulo se modifica el diseño con forma de Pokébola del estuche de medallas de Ash por un rectángulo en forma horizontal. Episodio 19. Se elimina una escena de 2 segundos donde un Sharpedo muerde al Seviper de Chase y del equipo Rocket. Episodio 20.
En una escena de la versión occidental distribuida por 4Kids se añade un texto que dice: Fig the Big Wave. Dicho texto no está presente en la versión japonesa. Episodio 24. En la versión transmitida en el occidente este capítulo se elimina una toma de 4 segundos tras la pausa comercial en donde se ve el puente destruido una vez que Ash lo alcanza. También se elimina otra breve escena de 2 segundos en donde Ash es atacado por Carvanha, aunque en el capítulo ya se había mostrado la escena de otros 2 ataques de Carvanha a Ash. Episodio 27. Por alguna razón en varias tomas de la versión occidental que fue editada por 4Kids de este capítulo se eliminan los 2 Pokémon muñecos con forma de Azurill y Zigzagoon que están encima de la mesa en la base secreta de Keanu. Episodio 28. La frase dicha por el profesor Birch al final del capítulo es distinta en la traducción en inglés en comparación con la línea en el audio original en japonés. En la versión original el profesor Birch le dice a Ash que tenga suerte en sus batallas de gimnasio y también le desea la misma buena suerte a Mei en sus concursos. En cambio, en la versión traducida y emitida en occidente el profesor Birch dice: Ash, continúa con tu entrenamiento. Y Mei, ocúpate a Beautifully. Es un ganador. Este es uno de los tantos diálogos que se modifican en su contenido a lo largo de los episodios de la serie en la traducción. Episodio 29. En varias tomas de la versión del episodio emitido en occidente el diseño de la falda de Jessie se alarga. Episodio 31. Cuando se muestra la escena de cómo el equipo Rocket entra al escondite de Touki se cambian los diálogos en la versión del doblaje. En los diálogos del audio japonés el equipo Rocket dice un juego de palabras que podría ser traducible coherentemente sin muchas complicaciones al idioma inglés y se muestra la escena como un flashback. En cambio en la versión doblada al inglés el equipo Rocket habla de cómo terminaron en el escondite de Brawly refiriéndose a él como un sueño del presente en lugar de un flashback, lo cual no tiene sentido considerando que se trataba de una secuencia del pasado y no de algo en el tiempo presente. Episodio 32. Al igual que en otros capítulos anteriores se edita el diseño del estuche de las medallas de gimnasio. En el sitio web de donde extraje esta información se afirma también que esta edición no ha estado presente en las transmisiones del capítulo en países como Reino Unido, Australia, Canadá y otros lugares del mundo. En la versión occidental del episodio se elimina una breve escena de 3 segundos después del corte publicitario donde Wobbuffet cae al piso después de ser sostenido por un Spinarak. En este capítulo se da un error de traducción al modificar los diálogos cuando Mai afirma: no puedo esperar por mi concurso Pokémon. Estoy tan emocionada. Y Ash le contesta: yo también. Al gimnasio de la ciudad Slateport aquí voy. El error está en que no existe ningún gimnasio en esa ciudad, en realidad el próximo líder de gimnasio al que debía enfrentar Ash estaba en la ciudad Mauville. En la versión japonesa Ash solo decía que hará todo lo posible en su batalla contra el próximo líder de gimnasio. Episodio 37. Cuando Ash, Mei y Brook salen del centro Pokémon se elimina una secuencia de 8 segundos y se modifica el contenido del diálogo entre Brook y Ash en la versión occidental. Originalmente en el contenido de estos diálogos Brook adivina lo que pasará con Shiftry, y después la respuesta siguiente de Ash en la que demuestra estar más o menos de acuerdo con Brook. Aparte de estas modificaciones, en las versiones de Occidente se eliminaron varias tomas en la que la enfermera Joy saluda a los protagonistas y una toma que la muestra a ella de espalda. Debido a estas modificaciones y escenas cortadas la secuencia es completamente distinta en la versión occidental, empezando por el doblaje cuando los protagonistas salen del centro Pokémon ya que se editan los diálogos. En esta versión occidental del doblaje Ash hace un comentario sobre su esperanza de que la enfermera Joy olvide el grito afeminado de Brook y más tarde se repite la escena de Brook montado en Shiftry que fue mostrado al comienzo del episodio. Se da una curiosa modificación en los diálogos que más bien parece un error de doblaje cuando los personajes mencionan el ataque somnífero y paralizador de forma indistinta, cuando está claro que son ataques diferentes y con distinto efecto sobre los Pokémon. Cuando el ataque semilladora se utiliza y este golpea la tierra en el audio japonés se oye el sonido de una ametralladora, sin embargo en la versión distribuida por 4Kids se oye un sonido apenas audible o directamente el sonido es muteado. Episodio 38. Se quita la X de la mordaza de Thatcher por razones desconocidas en la versión occidental. Episodio 39. En la versión del episodio emitida en occidente a través del bloque de animación Kids W se elimina una secuencia de 9 segundos donde se muestra la parte exterior de la llamada casa secreta o Trick House en inglés. Con esto finalizo esta cuarta parte.
Mientras escribía el guión del vídeo decidí omitir muchas de las censuras y ediciones de los capítulos porque las consideraba demasiado irrelevantes, no obstante voy a dejar el link de la fuente en la descripción para que ustedes puedan conocer en detalle todas las censuras y ediciones de la serie. Con esto me despido. Nos vemos y hasta la próxima.